Esta semana vemos el último tema del programa, que es el trabajo social familiar. Vamos a comenzar problematizando el concepto de familia, que es un concepto complejo justamente por lo habituado que estamos a hablar de la familia, está totalmente incorporado a nuestro saber cotidiano y la obviedad, ¿no? Cuando hablamos de familia hace que sea necesario pensarlo, hacer todo este análisis crítico y vamos a empezar viendo cuál es la perspectiva naturalista, ¿sí? Que es la perspectiva, podríamos decir, positivista, en tanto refleja esta idea de una familia como célula de toda la estructura, y como habíamos visto el positivismo apuntaba al sostenimiento de toda la estructura capitalista, desde un punto de vista del equilibrio, ¿no? Del orden. Entonces la familia entendida como célula es una familia que tiene que ser necesariamente desde esa perspectiva eh, conservadora, podríamos decir estable, en un sentido casi rígido. Esta es una perspectiva que está centrada en la procreación, por lo tanto, entiende que, primero naturalista, porque la ve como un proceso casi instintivo, natural, por lo tanto ahistórico y universal, porque supone que en cualquier cultura, en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier momento, las familias se dan de la misma manera. ¿Y cuál sería esa manera? Una manera centrada en la procreación, por lo tanto, entre varón y mujer, ¿sí? Con hijos, y todo lo que no entraría dentro de ese esquema ideal sería algún tipo de familia disfuncional. Entonces esas palabras les deben sonar porque son muy habitualmente dichas, ¿no? En los distintos espacios, y entonces rechaza cualquier transformación en su estructura. Esta forma de familia ha tenido efectos que han sido bastante peligrosos, que han sido, ¿no? Muy cuestionables desde el punto de vista de la intervención, porque muchas veces se ha buscado este, ajustar situaciones que podían ser de riesgo para el propio sujeto, ¿no? Para los sujetos que viven dentro de justamente esa familia, en la búsqueda de sostener la institución. Entonces, frente a una situación de abuso o una situación de violencia, se ha tratado permanentemente de revincular a las víctimas con sus agresores, con la idea de sostener este núcleo a costa de lo que sea. Por eso decimos que es un concepto que hay que poner sí o sí en cuestionamiento, porque incide directamente en la forma en que vamos a trabajar en este nivel de intervención. Entonces, voy a tomar este concepto de Eloísa de Jong, que dice que hablar de familia hoy significa centralmente poder entender la complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares, en la atención de una sociedad diversificada y desigual. Es poder tener en cuenta que permanece y cambia en términos de lo uno y lo múltiple, entendiendo los procesos de integración y desintegración, de igualdades y desigualdades, poniendo en tensión lo material y lo simbólico desde un imaginario social que constituye lo esperado socialmente respecto de la familia y los sujetos. Bueno, es súper compleja esta definición, la vamos a ir viendo a lo largo de toda esta clase, de toda esta presentación, pero bueno, principalmente entender que forma parte, ¿sí?, de una sociedad que es compleja y que está en permanente transformación y que tiene toda esta tensión, ¿no?, de lo simbólico y lo material. Entonces, para poder trabajar lo que es el aspecto material de las familias, vamos a recurrir a un concepto que se llama unidad doméstica. Cuando hablamos de familia, nos remitimos sobre todo hacia los lazos sanguíneos, ¿no? Las relaciones consanguíneas o por matrimonio. Tiene mucho que ver ese aspecto de parentesco, que en el caso de la unidad doméstica es más amplio. ¿Por qué? Porque lo que involucra son estos grupos residenciales conformados por un conjunto de personas que pueden o no estar ligadas por lazos de parentesco. O sea que lo que toma es quienes están viviendo y compartiendo los gastos, los recursos, la vida cotidiana
dentro de una vivienda, ¿no? De un espacio habitacional. Entonces puede coincidir, porque en general vivimos con parientes, pero puede ser que no, ¿sí? Puede ser que estemos conviviendo con un grupo de amigos, puede ser que sea diversa la manera en la que hemos elegido transcurrir nuestra vida cotidiana y bueno, y a los fines, según lo que queremos trabajar, lo que nos interesa potenciar desde nuestro abordaje, nuestra intervención, vamos a priorizar esa relación familiar o esta de la unidad doméstica. O sea, vamos a ver cuál es la importancia de la unidad doméstica. Acá podemos pensar, ¿sí?, que dentro de una misma vivienda, de una misma casa, puede haber varias unidades domésticas, también llamadas hogares. Ustedes van a ver que en los censos, sobre todo, se habla de cuántos hogares hay en esta vivienda. Bueno, esto ya es una cosa que nos empieza a confundir. ¿Cómo? Si siempre pensamos que era lo mismo. No, porque el hogar o la unidad doméstica es ese espacio organizativo de quienes comparten sus propios gastos, digamos. Podemos estar conviviendo en una misma casa, en mi núcleo familiar de mi pareja, mis hijos, y a la vez estar mis padres, a la vez estar algún hermano con su pareja, y cada cual tiene gastos diferenciados, cocinan diferente, tienen una forma de organización interna, y entonces se entendería que son distintas unidades domésticas en un mismo espacio habitacional, ¿sí? Entonces, son grupos residenciales conformados por un conjunto de personas que pueden o no estar ligadas por lazos de parentesco, que comparten la vivienda, un presupuesto común y una serie de servicios y actividades necesarias para la reproducción cotidiana de sus integrantes. ¿Se acuerdan que cuando vimos el trabajo social comunitario hablamos de una reproducción cotidiana, pero en términos colectivos? Y en este caso vamos a ver esta reproducción en términos domésticos, ¿no? De cómo hago para sostener las actividades, o sea, las acciones tendientes a la alimentación, a la socialización, a la educación, ¿no? Esta de los chicos, la decisión de que los hijos vayan a la universidad o no, que empiecen a trabajar, todas estas decisiones que forman parte ¿no?, del núcleo de la unidad doméstica. Entonces puede haber dentro, decíamos, de una misma vivienda diferentes espacios de acuerdo a cómo organizan sus recursos. Entonces una pregunta central es, para poder ir determinando, porque es muy difícil explicar esto al llegar a una casa, es decir, bueno, comparte los gastos de alimentación, y muchas veces te dicen, no, comemos por separado, cada cual usa la cocina en diferentes momentos, y ese es un indicador bueno, de cómo se organiza ese espacio. La composición de las unidades domésticas, además de estar relacionada con los lazos familiares, es el resultado de diferentes procesos a lo largo del ciclo vital de sus integrantes. Las unidades domésticas, bueno, como las familias, tienen distintos ciclos. Entonces hay un momento en que hay varios niños, niñas, ¿no?, que están que están dependiendo de adultos, y después van creciendo, algunos se van, otros vuelven con sus parejas, tienen hijos, y entonces la composición de esa unidad doméstica va cambiando. A veces se achica, a veces se agranda, y va teniendo va tomando distintas formas, ¿sí? Por lo tanto, también ahora vamos a ver cómo organiza sus estrategias de reproducción. A ver. Se hablan de las estrategias para la reproducción, si bien no son totalmente planificadas o conscientemente planificadas, posiblemente no haya una instancia de una reunión donde vamos a definir quién hace qué cosa durante los años siguientes, sino que son más bien aparentemente espontáneas, pero tienen una racionalidad y que tiene que ver con toda la organización de tiempos y recursos para lograr esta reproducción, ¿sí? Entonces acá dice, los comportamientos individuales y colectivos que se desarrollan como parte de las estrategias de la unidad doméstica deben ser comprendidos en el espacio macrosocial en que están insertos. O sea que también va a entrar toda la cuestión del contexto social,
si lo que estamos haciendo es un estudio en una localidad donde hay un alto índice de desocupación, si es en una localidad donde la producción principal es de tipo rural, o sea, agraria. Bueno, todo eso va a determinar la manera en que se organizan. Si los vamos a Monterrico, a la zona del tabaco, y vemos que hay determinados momentos en los que todos se van, ¿no? a encañar, ahí vamos viendo que eso afecta directamente la manera en que se organiza la familia, quién manda a los chicos a la escuela, qué pasa al interior de esa familia, ¿sí? No es ajeno, no podemos nunca pensar en este sentido que habíamos visto al principio, ahistórico, universal, la forma en que se organiza, porque está totalmente determinado por el contexto. Y bueno, los aspectos materiales de la reproducción no pueden ser comprendidos al margen de los elementos simbólicos, ya que es a través de ellos que los sujetos otorgan sentido al mundo social y a las acciones que desarrollan. Es decir, que acompañado a esto que tiene que ver con el gasto, digamos, con la organización de la economía, también está esa carga simbólica, afectiva, que va nutriendo esos lazos. ¿Sí? No todo es de pura racionalidad económica. Y a veces decimos, pero ¿por qué nos parece poco práctico, nos parece un gasto innecesario, de determinada manera de resolver una situación, pero que involucra, y bueno, porque queremos conservar este vínculo, porque es lo que a esta persona la hace feliz y preferimos que lo siga haciendo? Bueno, entonces surgen otros elementos que no son puramente, digamos, vistos desde la racionalidad económica. Las estrategias que se desarrollan pueden ser para obtener dinero en términos directos, no directos de ingreso, pero también hay otras actividades que no generan dinero, pero que sí involucran, digamos, bienes necesarios para la reproducción. Por ejemplo, recurrir a un comedor comunitario, eh, digamos, ir varias veces a la semana, dar el tiempo, ¿no? Cocinar, encargarnos de algunas responsabilidades del comedor, y que a cambio de ello los niños, niñas del hogar puedan recurrir y comer ahí. Entonces eso, no, si bien no genera la plata para ir al almacén, sí genera el alimento y el sustento diario, y entonces así hay diferentes estrategias que se van dando y que muchas veces son invisibilizadas, ¿no? Entonces solamente medimos cuál es el ingreso en dinero y omitimos ver que todo esto también va generando esa capacidad de reproducción, los trueques, eh, digamos, las relaciones de reciprocidad entre vecinos y vecinas, ¿sí? Todo esto va constituyendo ese recurso que nutre, digamos, a toda la unidad doméstica. Acá, respecto a los trabajos de cuidados, es algo que está en este momento en discusión en las ciencias sociales, sobre todo a partir de, bueno, los estudios marxistas, que desde el principio vienen hablando de cuál es el rol de los trabajos domésticos respecto al sistema capitalista. Y bueno, a partir del feminismo van tomando también más importancia, y vamos a entender que los trabajos de cuidado son esos que se atribuyen principalmente a las mujeres, ¿sí? Que deben encargarse del cuidado cotidiano de infantes, personas ancianas o con alguna enfermedad que requiere de atención intensiva. Se sostiene a partir del mandato, es decir, es algo que tengo que hacer, que no me lo cuestione, no me lo cuestiono porque forma parte del deber ser, ¿no? Y que por lo tanto no son retribuidas económicamente, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, es lo que corresponde, y no son reconocidas por el resto de la familia, pero sin embargo el trabajo de cuidado genera valor económico en el marco de las relaciones capitalistas de producción. ¿A qué nos referimos? Que bajo la cuestión ideológica del instinto materno, ¿no? de esta cuestión de la obligación moral de prestar asistencia, muchas veces las mujeres renuncian a trabajos
o tienen que, ¿no?, que dedicar o renuncian a sus carreras universitarias o a sus estudios para encargarse de los miembros de la familia que no pueden valerse por sí mismos. Es un trabajo cotidiano, repetitivo, pero para el cual, justamente por su invisibilización, nadie ha propuesto medios para resolverlo. Entonces, están como ocultos del gasto, ¿no?, de los gastos pensados, de los presupuestos, digamos, del Estado, están excluidos de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Es muy difícil gestionar un cuidador domiciliario y en general son de pocas horas, ¿no? Cuando lo pensamos en valor económico, es muy alto ese valor que implica y que sin embargo no se retribuye, ¿sí? Si lo pensamos de lo que es la crianza de niños y niñas, pensamos que todo lo que es la alimentación, el estudio, ¿no?, que vaya a la escuela, que se capacite, que se prepare, la socialización, ¿no?, todas estas pautas de la norma social, de cómo ser educado, ¿no?, todo este proceso va generando una fuerza de trabajo y aparece como fuerza de trabajo ya encarnado en un adulto o adulta, ¿sí?, saludable, que va y presta un servicio con cierta habilidad, pero se desconoce que para poder llegar a ese estado de persona adulta ha habido una serie de cuidados previos. Entonces, por eso se dice que generan un valor económico, justamente generan esa fuerza de trabajo cuyo valor, ¿no?, ese valor del trabajo va siendo tomado por el capitalismo, pero que en el momento de la inversión, podríamos decir, cuando se invierte para esa fuerza de trabajo, está ausente. Y quienes están presentes son las mujeres que se encargan, ¿no? Hablo de mujeres porque en general recae por esta división patriarcal, social del trabajo, puede también ser realizada por varones, pero bueno, ahí está oculto todo este trabajo. Entonces ahora lo que se está considerando es llevarlo al plano del derecho y decir, bueno, tiene que haber espacios donde este trabajo se pueda realizar, digamos, mayor cantidad de jardines, de centros de desarrollo infantil, de centros de día, de diferentes propuestas y alternativas para que las personas que necesiten de alguna asistencia puedan recurrir sin que recaiga en forma gratuita, digamos, sobre las personas de la misma unidad doméstica. Y bueno, acá vamos a ver lo que es el contexto en el cual realizamos nuestro abordaje o nuestra intervención y que tiene que ver, bueno, con digamos, el espacio y tiempo donde vamos a iniciar nuestro trabajo. Entonces, y esto creo que siempre es importante reforzarlo, hay un espacio institucional desde el cual estamos partiendo. ¿Por qué? Porque hablando justamente de estos roles de cuidado y de la invisibilización, tendemos a pensar en nuestras prácticas y nuestros abordajes como algo abstracto, como algo ideal, ¿no?, en la forma en que lo haríamos, y por lo tanto a veces tenemos una crítica muy despiadada hacia quienes están actualmente ejerciendo sus roles, pero nos olvidamos de pensar en cuál es el espacio institucional, o sea, cuál es el salario ¿no?, el salario que nos atribuyen para hacer ese trabajo, cuánto tiempo tenemos, cuántos profesionales hay disponibles para hacerlo, porque a veces termina siendo una cuestión simbólica, ¿no? ¿Hay trabajadora social? Sí, dicen, sí hay una trabajadora social en el barrio o un trabajador social, pero si vemos la cantidad, la demanda y la problemática compleja, es claro que no se podría hacer un proceso muy profundo con una sola persona asignada. Entonces el espacio institucional es fundamental porque también es algo que tenemos que llevar permanentemente a la crítica, a bueno, cuál es el tiempo con el que disponemos, si nos dan un contrato que es por media jornada, también es muy poco lo que podemos hacer en ese tiempo. Entonces, determina enormemente cómo va a ser nuestro trabajo ese espacio institucional.
Después está el espacio social, que tiene que ver con la composición de las familias, con todo esto que estamos viendo, digamos, con las diferencias, con las estrategias que se van dando hacia su interior y que también arman una particularidad, una singularidad en la forma de intervención. Y el campo, que sería todo el contexto sociohistórico, bueno, las políticas sociales, ¿no? Los presupuestos, en términos más estructurales, ¿no? Los presupuestos que se han asignado para poder trabajar con determinada problemática. En el caso de las infancias nos damos cuenta de que siempre pareciera que es la gran preocupación, pero cuando lo vemos en términos presupuestarios y organización, vemos que en general no ocurre. Por ejemplo, hay espacios de atención de violencia eh, que tienen un nivel tal de precariedad laboral que siempre es como el espacio donde recién las personas, los profesionales recién recibidos, digamos, entre comillas, pagan su derecho de piso. Entonces apenas pueden, se van por la precariedad justamente laboral, se van a buscar otros trabajos mejores, entonces un espacio de eterno recomenzar, donde justamente tendrían que ser los espacios donde se convoquen a las personas con mayor experiencia, mejor pagadas, ¿no? Y bueno, ahí cuando vamos viendo la manera en que se considera, se reconoce a los profesionales en cada espacio, nos vamos dando cuenta de cuál es el verdadero interés de las políticas públicas de llegar o no a los espacios, ¿no? Así que el contexto es muy importante, nos habla de carácter situado, de una interacción en un espacio-tiempo que incluye el escenario de una interacción, unos actores copresentes y una comunicación entre ellos. Y bueno, y el tiempo, en el caso del trabajo con familias, no se puede medir objetivamente, ¿no? No hay un modelo, una receta de, bueno, yo en 3 meses, en 6 meses, en 2 años hago tal proceso, porque por estar involucrados diversos procesos subjetivos, digamos, al hablar de familias, y bueno, en determinadas situaciones complejas, bueno, interviene el proceso de cada uno de sus miembros y hay muchos avances y retrocesos, ¿no? Se requiere una gran paciencia de poder contemplar que se inició, por ejemplo, con una denuncia, pero después esa denuncia se levanta, después al tiempo vuelve, y bueno, que eso tiene que ver, no, o sea, en lugar de enojarnos con la persona por haber hecho ese retroceso por ahí, es poder entenderlo como parte de un proceso que tiene que ver con el ir eh, problematizando toda esa propia historia personal, ¿no? Y bueno, y el tiempo también es central en la estrategia de intervención, a veces momento de parar, momento de acelerar, y bueno, y ahí vamos viendo cómo organizamos el tiempo y es un actor fundamental, diríamos, en la estrategia que nos planteamos. El inicio del abordaje familiar está marcado por la forma de la demanda. La demanda puede ser directa, ¿no? Que es la que efectúan los propios agentes inmersos en la situación problemática. Es la persona que va y dice, bueno, me está pasando esto, requiero esta intervención, porque estoy pasando una situación de violencia o porque estoy con dificultades para dar de comer a mi familia. Bueno, hay una demanda que es directa, en la cual una persona que reconoce estar atravesando un problema se acerca solicitando esa intervención, o puede ser indirecta cuando la solicitud de intervención proviene de otros agentes interesados en que se atienda a esas familias, grupos o individuos que no han requerido ellos mismos la intervención. Puede ser a partir de personal de la escuela, puede ser a partir de vecinos o vecinas que han notado alguna situación de abandono o de violencia y entonces intervenimos. La manera en que esta demanda se genere va a afectar directamente también cuál va a ser ese vínculo. Si la demanda es directa, es decir, reconozco que estoy pasando por este problema y requiero de esta intervención, seguramente va a ser una relación mucho más fluida, bienvenida, ¿no? Va a haber una visión positiva acerca de nuestro trabajo,
pero cuando es indirecta suele ser vista como una intromisión, como una amenaza, y entonces es necesario trabajar de una forma más, es más complejo, ¿no? A veces se requiere de todo un tiempo lograr poder tener ese primer contacto con esas personas, ¿no? Varía y hace que sea muy diferente ese inicio del vínculo con las personas con las que vamos a trabajar. Y ahora vamos a hacer una diferenciación entre el objeto y el objetivo que nos va a servir no solo para este nivel de intervención, sino en general, porque hay mucha confusión con esto, y que vamos a tomar como central que el objeto podríamos llamarlo el punto de partida y el objetivo el punto al que esperamos llegar. Porque el objeto como punto de partida es la porción de realidad que se delimita para trabajar sobre ella. ¿Se acuerdan que cuando vimos la relación de sujeto-objeto decíamos, bueno, es donde vamos a hacer foco porque no se puede abordar la totalidad de todo, porque sería inabordable por lo grande, lo compleja, y entonces vamos haciendo ciertos recortes, siempre y cuando después de eso que vamos concretando lo podemos ir haciendo dialogar con el contexto, podemos hacer toda esta interacción, pero vamos a hablar de ciertos elementos centrales que vamos a abordar, y es lo que está haciendo, es decir, es esto que yo estoy viendo, visualizando que está ocurriendo y sobre lo cual voy a trabajar, es el punto de partida. Mientras que el objetivo es aquello a lo que quiero llegar, es ese propósito que va direccionando la estrategia. Entonces me imagino cómo sería esta situación en términos mejorados o ideales y apuntamos esa estrategia para el logro de ese propósito. Es lo que esperamos que sea. Entonces ahí está claro, el objeto es, lo que está haciendo, y el objetivo es lo que esperamos que sea. En este caso, para poder establecer cuál es nuestro objeto, es importante el diagnóstico, es decir, el poder analizar, considerar todos los elementos que hacen a esta situación que estoy analizando, que estoy abordando. Entonces vamos a tomar qué necesidades se demandan o requieren ser atendidas. O sea, ¿cuál fue la primera demanda? ¿Fue por el de tipo económica, de tipo vincular, alguna situación de violencia? O ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la necesidad que aparece como emergente? ¿Con qué recursos cuentan para atenderlas? ¿Y cómo gestionan y administran tales recursos? O sea, en esto el concepto de unidad doméstica y de las estrategias de reproducción es clave para poder analizar la manera en que esa familia ha organizado su vida cotidiana, ¿no? ¿Y cuáles son los obstáculos que se presentan para acceder a tales recursos? Todo eso va a formar parte de nuestro diagnóstico. Esto es lo que plantea Cristina González en el texto que vamos a trabajar, pero yo le agregaría también el análisis de la trama de vínculos, la historia familiar y los roles al interior de la misma. Porque hay ciertas relaciones familiares que son subjetivas, esto que decíamos al principio, y que también tienen que entrar en este momento de diagnóstico. Podríamos decir fácilmente, bueno, si hay tantas personas adultas que están en condiciones de trabajar, pero en realidad lo que va ocurriendo es que en esa trama de vínculos, no sé, hay una persona que la familia ha incapacitado no porque no pueda trabajar, no porque materialmente no lo pueda hacer, sino porque es la hija menor o porque es el hijo menor, porque cuando era chiquita tal cosa. Entonces hay ciertos roles que van siendo asignados que hay que problematizarlos y trabajarlos, pero que no es tan directo. Es decir, bueno, hay esta demanda, este recurso, sino que también se incorporan algunas cuestiones que tienen que ver con esos vínculos y esos roles que se han ido estableciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hacia el interior de esa familia? Y el objetivo, en el mejor de los casos, en el caso ideal, es un objetivo que se logra establecer en conjunto con ese núcleo familiar o con esa unidad doméstica,
no es un objetivo oculto y privativo nuestro como profesionales, sino que puede ser discutido. Esto a veces no se puede discutir con toda la familia justamente por el nivel de conflictividad y a veces solo lo podemos discutir con quien se ha acercado, quien tiene la apertura. Bueno, por eso hablaba de términos ideales y después de lo que va ocurriendo en la realidad, pero que ese objetivo tiene que llevarnos al ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿sí? Que el abordaje se realice en el marco de la ampliación o mejoramiento del patrimonio económico, social y cultural. No resolver solamente eso que apareció como emergente, que es lo que veíamos en el diagnóstico, lo primero que aparece como demanda, sino también poder llevarlo profundamente hacia la ampliación de los derechos. Ese tiene que ser siempre nuestro horizonte. Y bueno, así terminamos con lo que es el trabajo social familiar.